Vamos a empezar entonces con, les voy a dejar un artículo que lo pueden encontrar en nuestra página web. Ese artículo lo van a ver en un momento, si lo podemos poner en pantalla también, Ulises. Esta es la guía de un rentemprendedor para elegir un PMS, un Property Management Software. ¿Qué es lo que tienes que tener tú? ¿Qué tipo de radiografía tienes que sacar de tu modelo de negocios y hacia dónde quieres llegar en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años? Cada PMS es diferente. Hay PMS muy sencillos, pero que funcionan. Hay PMS de mediano rango y hay PMS de envergadura muy robusta. Todo esto depende de la operación que tú tengas, porque los costos van a depender precisamente de estas capacidades o de estas características que tú necesites. No se vale tener un software que sea muy robusto y tu operación sea muy básica, que tengas una propiedad o dos propiedades. Para eso hay un PMS del que vamos a hablar, que hemos estado haciendo pruebas, nos ha estado gustando y tenemos varios rentemprendedores que están dando este brinco y están utilizando este software, que lo vamos a nombrar en unos momentos. Si tienes 5 propiedades, si tienes 10 propiedades, si tienes 20 propiedades, tienes que utilizar otro software también que lo vamos a mencionar. Recuerden, son 4 los que vamos a mencionar en este webinar en particular. En el siguiente webinar vamos a volver a checar otros 4 diferentes, de tal manera que ustedes tengan tiempo de hacer su propia investigación, que tengan tiempo de hacer preguntas también. Para el próximo webinar vamos a hacer una serie de unos 3 o 4 webinars para que ustedes vayan teniendo las herramientas que necesitan para perseguir y lograr esa independencia que como rentemprendedores tenemos que tener como objetivo. Bien, entonces empezamos con el artículo. ¿Qué es el software de alquiler vacacional? El software de alquiler vacacional ayuda a los propietarios a alquilar sus casas, apartamentos y condominios a los vacacionistas como alternativa a los hoteles. Los hoteles también tienen su propio software, nada más que es un software hotelero. El de nosotros, en nuestra industria, es un software de un Property Management System, porque la operación es muy diferente. El software gestiona cada paso del proceso, es decir, desde que subes tú la propiedad, lanzarla en línea, lograr tener clientes, hacer el marketing, que el cliente te contacte directamente a esa página y complete la transacción, tú le des seguimiento como anfitrión, con la mensajería, con la comunicación, puedas tener a tu equipo de operaciones involucrado y viendo cada uno y en qué proceso va el huésped de principio a fin, así como tu equipo de concierge, tu equipo de mantenimiento, tu equipo de limpieza. Todos ellos te van a ayudar a gestionar la llegada y la salida de una manera ordenada para que seas proactivo y no seas reactivo. La mayoría de nosotros empezamos en este negocio sin ningún tipo de experiencia y vamos haciendo ajustes sobre la marcha. Está bien, no hay ningún problema, es cuando más se aprende, pero no se vale cometer el mismo error una y otra y otra y otra y otra vez, porque eso al final de 1 año, 2 años, 3 años, te cansa y se siente o te da el sentimiento de que estás quemado por dentro, lo que le llaman en cualquier trabajo también, lo que le llaman el burnout, que es cuando internamente te saturas y estás lidiando con la misma situación una y otra vez porque no está programada tu operación. Por eso es la gran importancia de tener un PMS, es poder romper cada uno de esos procesos, que pueda participar más gente, tu equipo, que al principio eres tú solo, pero que ellos tengan conocimiento de lo que está pasando y tengan sus roles predefinidos, de tal manera que ellos saben de qué punto a qué punto son responsables del huésped, ya sea antes de la llegada, durante la llegada o después de su salida, porque siempre hay un equipo atrás y después de la salida es tu deber tratar de mantener ese huésped y hacerlo repetitivo, y lo hemos manejado y mencionado muchísimas veces. ¿Cuáles son los beneficios del software de alquiler vacacional? Bueno, la facturación y la contabilidad es mucho más fácil de llevar. Ahorita tenemos un tema con Airbnb que ha sido un verdadero caos por la operación, por
muchas reglas de nuestro país, por la novedad de las plataformas digitales. Y bueno, ahorita muchos de nosotros, si no es que todos, recibimos el correo, el último correo o el ultimátum de que ya el día de hoy van a empezar a retener impuestos y remitirlos a el SAT aquí en México. El tener un PMS te ayuda muchísimo a poder exportar e importar esa información a tu contador. Justo antes del webinar me preguntaban, yo voy a decidir, ¿recomiendas no ingresar el RFC y pagar el 20% de ISR más el 16% de IVA por no engorrarme o meterme en procesos contables? Mi respuesta fue muy sencilla. A mí me gusta poder tener una estrategia fiscal. No soy fiscalista, no soy contador, pero sí tengo una estrategia que me ayuda a deducir al máximo mis gastos. Todo, desde uniformes, carros, mantenimientos, gasolina, todo lo que me ayude para tener una operación lo puedo deducir, y esa es la gran ventaja de tener una asesoría contable, una asesoría fiscal que te va a ayudar. No quiere decir que vayas a necesitar el mismo modelo de negocios que yo tengo ahorita. Recuerda, a mí me tocó o yo me tardé 12 años en llegar a donde estoy. Ustedes lo van a lograr mucho más rápido, porque yo nunca tuve un tutor, nunca tuve un mentor. Yo lo hice solo, a mi manera, a base de errores, de dolores de cabezas, de tropiezos, y obviamente muchos de esos tropiezos casi me descarrilaban y me hacían abandonar esta carrera. Gracias a Dios sigo aquí, y bueno, es lo que me toca compartirles a ustedes esta información, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la contabilidad, al tener un PMS tú vas a poder extraer reportes de reservas con montos desglosados, es decir, el software, el PMS, te va a desglosar cuánto se le tiene que pagar al dueño, cuánto se te tiene que pagar a ti, y de lo que se tiene que pagar a ti va a traer también desglosado tus impuestos, ya sea el ISR, que vas a tener que tu contador te lo tiene que hacer la estrategia, el IVA, y cómo vas a estar jugando con todo eso. Pero es más fácil sacarlo, y no nada más eso, sino que al final de un año o 2 años o 10 años, tú puedes tener todos esos registros contables para mostrarle al nuevo comprador de tu negocio. Así es, este negocio, y se los he mencionado muchas veces, se construye para después venderlo o heredarlo o admitir socios nuevos, pero todos ellos van a querer saber la contabilidad. Y no hay mejor manera de tener una contabilidad transparente que teniendo un software de administración de propiedades. Esa es una de las grandes ventajas que ofrece tener un PMS. Seguimos, lo que ayuda a los propietarios a recibir pagos sin problemas. También tú vas a poder entregar reportes mensuales a tus propietarios, que es una de tus funciones como administrador de propiedad. Un reporte formal con las fechas de las reservas, los huéspedes, los montos, las comisiones, los deducibles, el fondo de reserva, cualquier pago que se tuvo que haber dado. Eso lo tienes que estar entregando tú mensualmente, y es mucho más fácil descargar esa información de un PMS que llevarlo en un Excel, que también se vale. Lo puedes llevar en un Excel si tienes 5 propiedades, 10 propiedades, se vale, no hay ningún problema, pero la operación te va a exigir que te profesionalices. Al final, tu aguante, tu resistencia a la rutina, a 10 tipos diferentes de tareas, es lo que va a determinar si centralizas todo en un software o si continúas utilizando Excel para una cosa, Word para otra cosa, otro tipo de herramienta para otra cosa, y tienes 10 tipos de herramientas y nada está centralizado. Para los propietarios con varias propiedades y muchos ingresos por alquiler, la contabilidad integrada puede ayudar a separar las finanzas personales y comerciales y realizar un seguimiento de la información fiscal. Ellos también van a querer hacer sus impuestos de una manera ordenada y con la información que tú les vas a ir dando. Por eso es uno de los grandes requisitos y una de las grandes ventajas de tener un software de este tipo. Ahora, poniendo de lado el tema contable y hablando de las reservaciones, bueno, la reserva y la programación se simplifica. El sistema del calendario de tu software de alquiler vacacional te ofrece a ti y a tus inquilinos una vista rápida de los días que están disponibles y los que están reservados, y facilita la programación del personal de mantenimiento y limpieza. Tú, de manera interna, puedes checar los calendarios junto con
tu staff de limpieza y les puedes asignar unidades o propiedades dependiendo de las fechas en las que sale la reserva, en la que entra el huésped o la que sale el huésped, o inclusive programar esa limpieza intermedia dependiendo del calendario o de la estadía de tu huésped. Eso es una de las cosas también que tiene que estar integrado, ese módulo de reservas tiene que estar integrado en tu PMS, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Les estoy dando el preámbulo para irlos preparando y después empezar a comparar el software, qué software incluye esto, qué no incluye esto y por qué es importante. La integración en línea, recuerden, hablamos de contabilidad, hablamos de la gestión de las reservas, ahora estamos viendo la integración en línea. La administración de tu sitio web incorporada a la conectividad en línea permite a los propietarios comercializar su propiedad, compartir tu calendario de lo que está disponible, aceptar reservas, pagos y sincronizar otras plataformas en línea. Tú cuando tienes el PMS estás centralizando tus calendarios y estás exportando la disponibilidad, los bloqueos, las reservas a Airbnb o a Booking.com o a Expedia, simplemente por nombrar algunas plataformas. Entonces, contabilidad, hablamos también del centro de reservas, toda la gestión operativa. Estamos hablando también del tema del marketing, de cómo vas a distribuir todas esas reservas y cuáles son algunas de las características típicas del software de alquiler vacacional que necesitas. Bueno, en un segundo les voy a mostrar cómo se ve el dashboard que viene siendo la ventana o el tablero de bienvenida en el software. Tú una vez que te logueas o que ingresas al software, literalmente como Airbnb, vas a poder ver un calendario y ese calendario te va a mostrar las llegadas, las salidas, el nombre de las personas, pero tú tienes control total de eso. Tú estás pagando por la licencia de ese software y tú eres socio de ellos. No te lo pueden quitar porque tienes un contrato de prestación de servicios con ellos, muy diferente a lo que haces con Airbnb, con Booking.com y con Expedia, que ellos tienen control total de la plataforma y pueden cambiar cualquier cosa a su gusto o preferencia o depende de lo que les convenga más. Esto lo estamos viendo en lugares como Croacia, lo estamos viendo en lugares como Grecia, donde Airbnb, de tener una comisión o una tarifa de servicio hacia el huésped que va del 7 al 10% y una comisión al anfitrión del 3%, eliminó la tarifa al huésped y le cargó esa comisión al anfitrión de tal manera que ya no van a pagar un 3%, van a pagar un 10%. Un 10% o hasta un 15% de comisión. O sea, está inclinando la balanza a favor del huésped. Esto ya empezó y está sucediendo desde septiembre 1 del 2020 en Croacia y en Grecia. Y va a arrancar en noviembre 1 en Australia y Nueva Zelanda. Mismo esquema. Ellos le llaman una reestructuración de comisiones. Al final del día lo que están haciendo es inclinar la balanza al huésped para facilitarle o incentivar el viaje, pero cobrándoselo al anfitrión. Todo esto trae un reajuste del mercado porque vamos a tener gente, anfitriones, rentemprendedores que van a querer subir sus tarifas para compensar esta pérdida o van a bajar sus precios y esto puede crear un reajuste del mercado también. Entonces, volviendo al tema del PMS, la gestión de reservas, aceptar, crear y gestionar reservas. Puedes sincronizar también las reservas con un calendario maestro para evitar reservas conflictivas o lo que nosotros le llamamos en la industria al overbooking. Un overbooking es rentar la misma propiedad 2 veces. ¿Qué puede pasar? ¿Qué te va a pasar si no es que ya te ha pasado? Cuando empiezas a manejar diferentes plataformas, es decir, tú tienes tu propiedad en Airbnb, la tienes en Booking.com, la tienes en Expedia y no estás centralizando o sincronizando tus calendarios y no bloqueas en una plataforma en el momento correcto, se te va a venir una reserva, una sobreventa y ahí es donde
donde viene conflicto, te ponen estrés porque tienes que hablar a la plataforma o tienes que hablar con el huésped y tratar de resolver el problema. Algunas plataformas te penalizan si lo haces más de 3 veces, inclusive te pueden hasta cerrar la cuenta si esto es un problema que sigue o continúa. Tenemos un saludo de César Antonio Ruiz desde Las Vegas. Muchísimas gracias, César, por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar también entonces, la gestión de la reserva, gestión de contactos y almacenaje. Esto es algo muy importante que les he compartido desde el inicio. La importancia de tener una base de datos propia, tener correos, tener teléfonos, números de teléfonos, tener nombres, tener propiedades en las que se han quedado. Todo esto con la intención de contactar al cliente en el futuro y no tener que pagar ese 3% o ese 10% o ese 15% al que puede llegar en algún momento las plataformas, y te ahorres ese dinero porque ya no tiene que pasar otra vez por la plataforma el mismo huésped. Se los he repetido una y otra vez. Es muy importante que lo empiecen a poner en práctica, y qué mejor con un software PMS que te va a llevar todo absolutamente bien organizado. Es decir, el mensaje del huésped llega hacia ti directamente, como si en lugar de llegar a Airbnb llega hacia tu PMS, pero llega con teléfono verdadero, llega con correo verdadero y con el nombre, para poder tú contactarlo directamente, ya sea por WhatsApp, por teléfono, o facilitar la comunicación. Esto te va a ayudar muchísimo porque tú también vas a poder practicar mejor tu operación y poder profesionalizarte, porque vas a aprender a hacer reservas fuera de la plataforma, directamente con tu huésped, y esto te va a abrir un abanico de opciones, ya que no vas a tener mucho más independencia y no vas a tener que depender de una plataforma, porque tú ya te vas a enseñar a hacer negocios directamente con tu huésped, o sea, que te llegue directamente a tu edificio, a tu propiedad, o tengas una oficina inclusive en el futuro. Esta característica funciona junto con las comunicaciones de los huéspedes y la gestión de la experiencia de los huéspedes para permitir a los propietarios comunicarse con sus inquilinos. La gestión de cliente, entonces volvemos, vimos la contabilidad, que es una ventaja de tener PMS, la gestión de la reserva y la sincronización de la operación con diferentes plataformas que se puede hacer en un PMS. Vemos también la gestión de la reserva y la gestión y almacenaje de una base de datos. Ahora vamos a hablar de los clientes potenciales. Al tener la información sobre clientes potenciales y contactos en diferentes etapas del proceso de ventas, la gestión de los clientes potenciales también puede ayudar a los propietarios a rastrear y reconocer los problemas que estos puedan causar. Tú, al tener bien identificado en qué proceso se encuentra el huésped, puedes ubicar más rápidamente si la propiedad te está dando algún tipo de problema, y se lo puedes demostrar al dueño, es decir, algún vicio oculto que haya tenido la propiedad, y en qué parte de la estadía, en qué momento de la estadía está surgiendo ese problema, para con la evidencia poderle presentar al dueño mediante las evaluaciones y en qué proceso sucedió este problema y se repare en ese momento. Pero no es lo mismo que se lo reportes por medio de un WhatsApp a que tu personal de mantenimiento o tu personal de limpieza te lo esté reportando por medio del software y puedas generar un reporte que se lo puedas enviar al dueño de manera profesional, donde se le va a dar seguimiento y vas a tener la información para ver cuándo se lo hiciste saber y cuánto tiempo ha durado sin resolverse ese problema. Eso es una de las cosas que te va a ayudar también mucho el software PMS. El marketing, se lo hemos estado diciendo muchísimas veces. De hecho, Ulises les dejó un link del webinar, no el webinar pasado, creo que fue hace 2 webinars, en el que hablamos de la importancia del marketing y de tener tu propia página web. Pusimos como ejemplo una analogía en la cual esa analogía tiene diferentes, es una rueda, pero una rueda con diferentes en tipo de estrellas. En otras palabras, cada
pilar de esa rueda te va a ayudar a tener una rueda mucho más estable. Se los recomiendo mucho, está muy, muy interesante y les va a ayudar a entender más la razón de tener una estrategia de marketing y de tener tu propia página web, de esa propia página web, soltar o exportar el contenido a redes sociales para redireccionar el tráfico hacia ti mismo. No lo direcciones hacia Airbnb, no lo direcciones hacia Booking, no lo direcciones hacia BRBO, direcciónalo hacia tu página, llévalos a tu casa, a tu dominio, donde tú tengas control de las cosas. Siguiente, la gestión de la limpieza, hablamos de eso un poco también, cómo te va a ayudar muchísimo a mantener un registro de cualquier problema que se haya dado. Eso te va a ayudar a ser proactivo una vez más, a tener ya una operación en la cual antes de que el huésped llegue a la casa o al alojamiento, tú ya tengas inspeccionado ese alojamiento, lo tengas limpio y no necesites absolutamente nada, minimizando cualquier tipo de error que se dé en la operación. Eso es de gran ayuda, nos ha ayudado muchísimo a nosotros para poder tener una operación mucho más suave, especialmente cuando manejas el volumen. El dinero en este tipo de operaciones, en este tipo de negocios, se hace en el volumen. Entre más propiedades puedas manejar, más flujo de caja tienes, más poder de adquisición tienes, más controlas tu mercado y puedes entonces establecer operaciones en otra parte, ya que se va automatizando esta máquina de tu renta, de tu negocio de alquileres vacacionales. El procesamiento de pagos, también algo muy, muy, muy importante que vamos a tocar el tema en unos segundos. ¿Qué es el procesamiento de pagos? Literalmente el procesamiento de pagos es un carrito de compras, es decir, cuando ustedes han comprado en Amazon, han comprado en Mercado Libre, ese carrito de compras o ese puente es lo que liga la tarjeta de crédito del huésped, ¿sí?, hacia tu banco. Una vez más, la tarjeta de crédito de tu huésped, que es el que paga, pasa por un proceso o un procesador de pagos. Airbnb retira ese dinero o su comisión y te envía el resto a tu cuenta. Eso es lo que es un procesador de pagos. Con tu página de internet, tú vas a tener un procesador de pagos. Ejemplos de procesadores de pagos. Tienes PayPal, uno de los más conocidos y de los más sencillos. Existe también Stripe. Stripe solamente tiene presencia en Brasil, en México y obviamente Estados Unidos y Europa. Tienes también, por ejemplo, Vacation Rent Payment. Vacation Rent Payment es un procesador de pagos también muy importante que tiene muchísimo tiempo en la industria, pero trabaja principalmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tú puedas facilitar o dar la vuelta a este obstáculo? Si Stripe nada más está presente en Brasil, en México y en Estados Unidos, si tú estás en otra parte de Latinoamérica, si estás en Perú, si estás en Costa Rica, si estás en Argentina, si estás en diferentes partes, literalmente lo que tienes que hacer es abrir una cuenta en la siguiente ida que tengas a Estados Unidos, una cuenta de banco, para que puedas conectar esa cuenta de banco a Stripe o a Vacation Rent Payment. Esto es un super tip que vale muchísimo, vale oro literalmente, y que me gustaría que lo pusieran en práctica para poder ustedes abrir la puerta a cualquier tipo de PMS que quieran utilizar, porque esa es una de las más grandes limitaciones que tenemos en Latinoamérica, que no tenemos procesadores de pago compatibles con algunos PMS, pero hay formas de darle la vuelta a ese obstáculo y facilitar tu operación. Entonces, eso es lo que es tu procesador de pago. Ahora vamos a hablar del costo del software de alquiler vacacional. Bien, la mayoría de los productos del mercado tienen precios mensuales. Hay unos que tienen precios mensuales y otros tienen la modalidad de comisiones. Esto depende de tu operación y depende de tu temporalidad. Si tú tienes una temporalidad de alta y baja, 6 meses y 6 meses, probablemente optes por un esquema de comisiones, es decir, solamente vas a pagar comisiones cuando tengas reservas, no vas a pagar comisiones cuando no tengas reservas. Si vives en un mercado urbano, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, y tu operación es mucho más
constante, es decir, no tienes tanto altibajo, probablemente te convenga pagar una mensualidad. Esto es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. Una vez más, si tienes un mercado donde la temporalidad es alta y baja, vete por comisiones, vete por un esquema de comisiones, de tal manera que solamente ganen ambos, tu proveedor de PMS y tú, en la temporada alta o cuando haya reservas, y nadie gane nada si no hay reservas y no te está desangrando tu operación. Si estás en Ciudad de México, si estás en Bogotá, si estás en Buenos Aires, si es una operación mucho más constante, no tienes tantos altibajos porque esa es la naturaleza de los mercados urbanos, entonces vete por la opción de una mensualidad y no hay ningún problema, vas a ahorrar más dinero. Entonces, ¿cuáles son los rangos de precios? Estos rangos de precios dependen del tamaño de operaciones, de qué tan robusto es el software. Y hay softwares muy baratos, vamos a analizar uno en un momento. Smoobu es uno de los más baratos en la industria. Es un software muy capaz, sencillo de usar, tiene limitaciones, claro, pero por los primeros 2 años, 3 años de tu operación, puedes manejar fácilmente 15 propiedades con un software como Smoobu. ¿Tiene sus limitaciones? Claro que tiene sus limitaciones. Vamos a ver cuáles son esas en un momento. Y ese es el rango primero, es el rango de categoría más baja, es para los principiantes. Pero recuerda que con un software de principiante también puedes ganar la carrera, también puedes ser primer lugar. Eso depende de tu operación y de tu sagacidad como hombre de negocios, mujer de negocios. Tenemos la siguiente categoría. Entonces, la primera categoría va de $5 a $21. $5 a $21 mensuales. Esto puede ser por el número de listings, el número de anuncios. Entre más anuncios tengas, más vas a pagar. O puede ser la siguiente categoría, que es un software de mediano alcance, por así decirlo, de $21 a $99 al mes, o de $99 o por arriba de $99, si es que ya tienes más de 100 propiedades, 200 propiedades, 300 propiedades, necesitas características que te van a ayudar a integrar diferentes ubicaciones, diferentes equipos de trabajo, diferentes tipos de procesos. A ese punto vas a llegar en 5 años, en 6 años, en 10 años, pero no es necesario que te cases con un software ahorita si no vas a poder darle al máximo y solamente vas a estar pagando. Es ahí el arte a la hora de escoger un software de PMS. Es una de las cosas más importantes que tienes que checar. Y aunado a eso, checar también que pueda o tenga la compatibilidad de manejar diferentes idiomas. Es decir, si yo tengo huéspedes que hablan inglés, francés y español, mi software, mi PMS, tiene que poder mostrar mi página en esos 3 idiomas, así como lo hace Airbnb. Y no nada más eso, sino también poder tomar pagos en diferentes monedas. Muy importante esto. Y creo que es donde la mayoría fallan, porque no anticipan este problema y se quedan con una página en internet en inglés y luego no la pueden traducir a español o no la pueden traducir al francés. Tenemos comentarios. Adriana Loreto, gracias Alex por tu excelente información. Saludos desde Los Mochis, muchísimas gracias. Tenemos Sweet Nexauras, me ha llegado solicitudes de reserva, por ejemplo, de Honduras y otros lugares, pero no se le han podido concluir debido al tipo de moneda. ¿Qué me puedes recomendar para estos clientes que se encuentran en otros países y desean venir a México, pero sin pagar tanto en tipo de cambio? Que puedan pagar en pesos. Obviamente, la gente o los rentemprendedores piensan en el dólar, pero el dólar americano es muy volátil, especialmente en la economía en la que estamos viviendo. Puedes poner tu precio en pesos, es mucho más accesible. Lo pones, la página la pones en español y tu procesador de pagos que se va a conectar al PMS, que puede ser PayPal, que puede ser Stripe, va a cambiar el pago dependiendo del lugar de donde estén ellos en la reserva. Es decir, si vienen de Honduras, te lo va a poner en la moneda local. Si vienes de Buenos Aires, te lo va a poner en la moneda local y así sucesivamente. Pero eso es algo de lo que tienes que prever. Rara vez tú tienes que tener un perfil del cliente que es el tipo de cliente que más viene o que repite la estadía contigo. De esa manera tú vas a poder hacer y diseñar una página de acuerdo a esos idiomas, de acuerdo a esas monedas
de origen, para que tú puedas tener una estrategia integral. Eso inicia desde el estudio de mercado, que lo hemos visto muchísimo anteriormente, que hemos hecho muchos estudios de mercado en el cual reflejamos de dónde vienen tus viajeros y qué tipo de moneda podrían pagar. Eso lo hemos visto de esa manera y lo podemos hacer para ustedes. Les voy a dejar el link, por favor, Ulises, si les puedes dejar el link de Renta Emprendedores, servicios, estudio de mercado, si lo puedes poner en la caja de comentarios para que ustedes lo vean. Vamos a ver, seguimos entonces. Este webinar va a ser una serie de webinars. Poco a poco los estoy presentando para que ustedes vayan asimilando la información y vayan poco a poco preguntando. También me interesa que puedan preguntar, que si tienen alguna duda lo vayamos esclareciendo antes de llegar a contenido más avanzado y no perderlos. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones al comprar el software de alquiler vacacional? No obtengas más de lo que necesitas, no compres más de lo que necesitas. Si en este momento solamente necesitas un Toyota, necesitas un Honda, no compres un Ferrari, no compres un Lamborghini, no pagues más de lo que necesitas. Sí, es muy padre manejarlo, saber lo que hay, cuáles son las capacidades, pero en tu operación te va a desangrar financieramente porque el costo va a ser mucho más alto. Entonces, no compres más de lo que necesitas. Si solo alquilas una o dos propiedades, no necesitas un sistema complejo diseñado para alquilar una docena de propiedades. Habla con tu representante de ventas para asegurarte de que este software tenga todo lo que necesitas, pero y no sea demasiado para tu operación. La primera pregunta que te va a hacer cualquier proveedor de software es ¿cuántas propiedades manejas? Y ellos mismos te van a decir, este software no es para ti, este software es demasiado complejo, este software es demasiado pequeño. Obviamente un vendedor es un vendedor y va a tratar de que compres su producto, pero si es un vendedor honesto o tiene la información y realmente quiere ayudarte, va a ser honesto contigo desde el día número 1. Habla con tu representante, además asegúrate de que no estés buscando un software de alquileres de hoteles. Muy importante, se los dije desde un principio, el software es un PMS. Hay softwares hoteleros, son muy diferentes, las capacidades de uno y de otro son totalmente diferentes. La operación hotelera es muy diferente a la operación vacacional. Es similar en algunos aspectos, pero ellos controlan el inventario. Nosotros muchas veces no controlamos el inventario. ¿Y a qué me refiero? Ellos tienen cuartos, hoteles, tienen 40 suites exactamente iguales. Lo único que cambia es la vista y el nivel. Pero ellos fácilmente pueden reubicar una sobreventa. Nosotros no. Nosotros cuando tenemos una sobreventa es un problemón. Para ellos no, porque simplemente lo suben de nivel o les dan un desayuno o les dan una botella de champaña y no pasa nada. Entonces, muy importante ese aspecto. No vayan a comprar un software hotelero, sino un PMS. Asegurarte que tu software se integre a los sitios que planeas usar. Este es algo muy importante también y vuelvo a lo mismo. Cuando hacemos el estudio de mercado y determinamos quién es tu huésped, de acuerdo a ese huésped y al origen de tu huésped es el tipo de plataforma que vamos a utilizar. Antes de abrirnos al mercado asiático o al mercado europeo o al mercado ruso, tenemos que saber si tenemos ese tipo de huésped. Y si tenemos ese tipo de huésped, probablemente Airbnb sea una buena opción, pero puede que haya una OTA o una plataforma local que te genere mucho más dinero que Airbnb porque tiene esa penetración en el mercado que estás buscando llegar y Airbnb probablemente no lo tenga. Entonces, siempre tenemos que estar analizando para poder saber si es importante tener Airbnb, VRBO y Expedia. Probablemente VRBO ni siquiera figura en tu destino. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina. En Argentina VRBO no tiene casi participación. No lo usa casi la gente, pero te vas a Brasil, te vas a Costa Rica, te vas a México y es muy utilizado por los americanos y los canadienses. Entonces vale la pena verificarlo para asegurarte de que el software de alquiler vacacional está considerado, integre los sitios web, o sea, integre las plataformas. No importa cuánto te guste el software, sino que realmente le sirva a los inquilinos. Entonces, esa es la primera consideración.
Si el software es muy difícil de operar, pero se conecta a las plataformas que tú necesitas y se conecta de manera correcta, tienes que ponerle una balanza y al final poner a tus inquilinos, o a tus huéspedes en darles esa prioridad. El celular importa, lo hemos hablado muchísimas veces anteriormente. La página tiene que ser totalmente responsiva. Entonces, el PMS que elijas tiene que ser responsivo porque el huésped está haciendo la reserva desde su teléfono. Así de sencillo, así como Airbnb tiene su aplicación, también muchos PMS tienen aplicaciones. Tienen aplicaciones para la operación, o sea, interna. Algunos de ellos pueden tener la aplicación para que el huésped haga su reserva, pero al final del día la aplicación que tú vas a necesitar para la operación es mucho más importante porque el cliente puede llegar a la página web mediante una página de internet responsiva. Tendencias relevantes del software de alquiler también es muy importante. Los sitios de alquiler vacacionales no van a desaparecer, como se mencionó anteriormente. Los sitios de alquileres vacacionales como Airbnb han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años y han mostrado ya ahorita signos de desaceleración, pero muchos de los mercados se están recuperando ya, se los hemos demostrado, les hemos mandado gráficas de cómo rebotó el mercado en todo México. En todo México ya rebotó el mercado desde junio, julio y agosto. También es muy importante, y esto es un punto clave, cuando los gobiernos empezaron a cerrar las plataformas de Airbnb, muchos de los negocios de ustedes que solamente estaban dependiendo de Airbnb tuvieron que cerrar el negocio. ¿Qué quiere decir? Tuvieron que dejar de recibir reservas. Eso te pega financieramente porque simplemente estás imposibilitado en recibir reservas. Pero si tienes un PMS, si tienes tu propia página web, cualquier huésped puede hacer la reserva directamente por tu página web porque no tiene la regulación o el escrutinio de una plataforma. Por eso no se politiza tanto. Y ese es el secreto de ser un rentemprendedor de este nivel, tener la libertad de poder continuar reservando y haciendo negocio y no ser parte de un bloqueo generalizado si solamente estás en una u otra plataforma. Y esto les pasó a la gran mayoría, quiero decir, más del 90% de los rentemprendedores que solamente tienen sus propiedades en Airbnb. Yo no cerré, porque tengo un departamento aparte de alquiler a largo plazo y la vivienda nunca fue prohibida. Seguimos entonces. Todo esto es el aumento de impuestos. También, como lo vemos también en las plataformas, va a haber más impuestos. En tu PMS, tú eres responsable de pagar tus propios impuestos. Nadie te retiene absolutamente nada. Si estás en Airbnb, Airbnb te va a retener esos impuestos. Airbnb te va a forzar a seguir las reglas que ellos tienen pactadas con el gobierno. VRBO es igual. Booking.com es igual. Si tú tienes tu página de internet, tú tienes independencia y junto con tu contador realizas una estrategia, pero tienes más libertad a la hora de accionar. Estas son las grandes ventajas de tener un PMS.